Hola amigos del sector solidario, bienvenidos a este nuevo espacio Hablando con Diego Betancourt, un espacio que es patrocinado y llega a ustedes gracias a Evo Publicis, la agencia de marketing digital que trabaja aportando al sector solidario y que nos ha venido acompañando desde el año 2020 en todo este proceso de transformación digital. Hoy tenemos un invitado muy especial, se llama Eduardo Alfonso Echeverri Martínez, una persona que lleva 28 años de trayectoria en el sector solidario. Trabajé con él en la cooperativa Central Castilla, donde trabajó 7 años, luego fue gerente de Coffee Popular 10 años, actualmente es gerente del Fondo de Empleados de la DIAN en Cali desde hace 11 años, miembro de la Junta Directiva de COP Central. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Y lo primero es precisamente eso. Trabajas hace 28 años con el sector solidario, teniendo la oportunidad de pronto de trabajar en otros sectores. ¿Por qué decidiste quedarte trabajando con el sector solidario? Bueno, primero de todo, muchas gracias, Diego, por la invitación. Realmente, pues, desde que empecé en este tema, he sentido una identidad completa con el sector. Primero, bajo el sentido de que son organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, por ejemplo, utilizar lo que es la herramienta del crédito, del ahorro sin ánimo de lucro hace una diferencia importante y realmente es una ayuda para todas las personas que se asocian a este tipo de organizaciones, y uno ve en la experiencia cómo desde el sector se apoya las necesidades de muchas personas vulnerables. O sea, si hablamos del tema de Castilla, pues era un sector de cortacañas principalmente, y ahí se le podía ayudar mucho a la gente, igual en todas las entidades que se ha estado. El propósito es sin ánimo de lucro, reitero eso, y creo que eso es lo que más me ha hecho estar en esta organización, poderle ayudar a la gente y total identidad con ese propósito. Bueno, yo recuerdo cuando estuvimos en Castilla que nos tocó pues todo el tema de la crisis financiera cooperativa y que nos tocó una época pues muy dolorosa de cerrar oficinas, despedir personas. Bueno, nosotros dos volteamos mucho con eso, pero luego viene una etapa como gerente en Coffee Popular, más o menos la misma cantidad de años, 10 años allá, 11 años aquí. En esta etapa de gerente en la que tienes la posibilidad de moldear mucho más la organización, de definir las políticas, las estrategias de la mano de la junta directiva, del consejo de administración, ¿cuáles creen que han sido las cosas pues, que te han generado una mayor satisfacción en las cosas que has podido hacer en estas entidades? Pues yo diría que quisiera de pronto distinguir que parte de la problemática que vivió el sector que tú mencionas es porque varios perdieron la identidad asociando personas que realmente no tenían ningún vínculo de afecto propio con las organizaciones. Entonces, cuando se vieron los problemas, los primeros en salir fueron estas organizaciones que vinieron en paracaídas en su momento. Entonces, yo creo que ya en las organizaciones como Coffee Popular o como FEDIAN, digamos, los principales desarrollos es haber hecho un crecimiento sostenido y grande, importante. Coffee Popular, por ejemplo, tuve la oportunidad de implementar un producto, fui pionero con la tarjeta débito que se llamó entonces Coffee Card. Ese producto pues realmente no lo tenían y funcionaba muy diferente a como hoy funciona, porque era a través de procesos batch, pero eso realmente para mí fue un hito diferencial y que dio la partida a que muchas entidades ya entraran con el producto como hoy se conoce, que es la tarjeta débito como tal. Entonces ese fue un elemento diferencial. Otro elemento también, hablando de Coffee Popular, fue haber hecho que la entidad fuera visible a nivel nacional. Era una entidad muy de Cali y yo la cogí creo que con 1.000 asociados y la entregué con 4.000 asociados. Entonces la expansión fue importante y la conversión a cooperativa de ahorro y crédito. Coffee Popular era una cooperativa de aporte y crédito, y esa conversión fuimos la primera entidad cooperativa que logró la autorización en un tiempo récord de 6 meses después de la crisis financiera. Entonces yo creo que eso también fue un logro muy importante en esa organización, dado que le permitió manejar en parte lo que son sus costos financieros y no estar tan expuesto con la situación que se está viendo ahorita de los costos de captación, y con los costos financieros, porque los créditos normalmente cuando uno se apalanca a tasa variable de TF más puntos,
mientras que los depósitos sí son una tasa fija. Entonces eso le permitió a la organización tener siquiera un margen mayor para defenderse de la situación de la subida de tasas. Entonces yo creo que ese también fue otro logro importante. En FEDIAN lo mismo, ha sido un proceso de crecimiento importante. FEDIAN era un fondo de empleados local, netamente de Cali, y ya es un fondo de empleados. Yo lo cogí con 500 asociados y hoy de 1760 asociados. Además que era solamente de Cali, y estamos a nivel nacional, prácticamente donde hay seccionales de la DIAN estamos. Llegamos a la costa norte, a Santander, a Medellín, al eje cafetero, estamos hasta en Leticia y con una gran acogida. Entonces ese ha sido un logro muy importante, volver, digamos, el fondo de una visión nacional. Estamos entre los 50 fondos más grandes de Colombia, habiendo creo que 3.200 fondos a nivel nacional. Entonces, pero más que, digamos, la posición como fondo, creo que lo más satisfactorio ha sido el poder contribuir, como lo decía desde el comienzo, a la base social en sus necesidades más importantes. FEDIAN hoy día es una organización que le presta, creo que de una manera bastante diferencial en el tema de vivienda a la base social. Ahí prácticamente no tenemos competencia con el producto. No podemos lanzarlo con la cantidad del volumen que quisiéramos por la demanda económica que esto significa, pero creo que ahí hemos hecho una labor importante y seguimos construyéndonos en ese sentido. Bueno, lo que es cierto es que después de esa crisis tan dura a finales de los años del 90, el sector se fortaleció por la aparición de la superintendencia, la regulación, la vigilancia. Eso ayudó muchísimo. Creo que aprendimos la lección y hemos resultado ser bastante resilientes. Hubo una crisis financiera en el 2008 y de ahí para acá se han sucedido cosas, inclusive lo más reciente, lo del COVID-19, la pandemia, y el sector solidario ha demostrado ser capaz de seguir adelante y creciendo. Pero a pesar de esa resiliencia y de los buenos resultados que las entidades de las cuales habla son ejemplo de ello, ¿qué crees tú que es lo que impide, por un lado, y por otro lado, qué necesita el sector a lo mejor para crecer más, ser más conocido, ser más competitivo, que la gente lo conozca más? Es decir, ¿qué crees tú que es como las anclas que de pronto dificultan avanzar más? ¿Y qué cosas deberíamos hacer o podrían ayudar a que el sector le vaya mejor? Yo creo que lo que más ha afectado es que el sector tiene un reconocimiento, pero al interno. Realmente, externamente es muy poco lo que se habla como sector a nivel nacional o en los gremios o a través de, digamos, las fuerzas políticas que toman decisiones en el país. Realmente el sector no tiene una presencia significativa. No hay una conexión entre lo que es la base social y esa cantidad o volumen de personas que tenemos, volverlas en un tema de fuerza política, para tener, por ejemplo, representantes propios en el Congreso, en los órganos de decisión del país. Entonces yo creo que no hemos podido articular realmente esa fuerza de asociados en una fuerza política. Yo creo que si bien con Analfe, y menciono Analfe porque sí ha logrado mucho desde el punto de vista de esa conexión política, ha sido más algo desde la dirección, pero no como gremio como tal, desde las bases, exactamente, desde las bases. Entonces yo creo que eso nos falta. También otro elemento es que somos un sector solidario, pero somos los menos solidarios entre nosotros. Hablando cooperativas y fondos, cada quien hace su esfuerzo de manera aislada. No hay unidad realmente en las acciones que tomamos. Entonces cada quien, por ejemplo, encuentra un vínculo con Findeter y va y lo hace callado, o con Bancoldes y lo hace callado. O sea, se habla mucho de la solidaridad y la unión, pero se practica poco. Entonces, o se practica menos de lo que debiera ejercer. Entonces yo creo que ahí nos ha faltado definitivamente hacernos ver más como organización, y sobre todo por el potencial. No recuerdo en ese momento, creo que son 10 millones de personas las que agrupamos. Pues las miradas por la Supersolidaria es alrededor de los 6 millones. 6 millones de personas. Eso es una fuerza impresionante si uno lo traduce en temas de políticos, en el buen sentido de la palabra. Yo creo que ahí hay una oportunidad. No hemos podido realmente, porque desde que yo entré siempre hemos hablado de eso, pero se ha avanzado, pero falta en ese sentido. Entonces
pienso que ahí hay que hacer más esfuerzos y unir esa base social realmente a la hora de temas políticos es totalmente dispersa a los objetivos de la organización. A nivel de gerente, a nivel pues personal, para este 2024-2025, ¿cuáles son los proyectos o retos que tienes al frente de FEDIAN? ¿Cuál es tu visión de lo que deberías desde tu fondo hacer en los próximos 2 años, 2024-2025? Bueno, yo pienso que consolidar el crecimiento de la base social, o sea, la base de desarrollo y crecimiento de estas instituciones son la base de asociados. Entonces, si uno garantiza el crecimiento de la misma, crecen todas las demás áreas. Crecen cartera, crecen depósitos, crecen aportes. Entonces, fundamental el crecimiento de la base social. Entonces, vamos a seguir este proceso de expansión y de consolidación en ciudades donde ya ingresamos. Tenemos además una oportunidad grandísima y un potencial porque la DIAN está en un proceso de crecimiento y de aumento de la planta de personal, pasando bastantes funcionarios de provisionales a planta, y eso pues si bien es una circunstancia digamos transitoria compleja para el fondo porque tiene muchos asociados provisionales que en su momento podrán salir, también es una oportunidad para el fondo porque finalmente se vuelven de planta. Entonces a mediano y largo plazo pues creo que para el fondo pues todo es positivo en ese sentido y todo el esfuerzo estará dedicado a crecer la base social. Creo que es lo fundamental. Bueno, Eduardo, agradeciéndote mucho la participación, quisiera que te despidieras con un mensaje pues para las demás entidades del sector solidario, desde tu experiencia, trayectoria y visión como gerente, como directivo del sector solidario, pues un mensaje para las entidades, un consejo que nos quieras dejar. Pues yo creo que el tema de unirnos más desde el punto de vista estratégico, trabajar más articuladamente todas las organizaciones, las federaciones, tanto ANALFE como CONFECOP, creería que deberían de trabajar más mancomunadamente y potenciar la fuerza política que podríamos tener, de alguna manera desarrollar un programa para que ese grupo de asociados realmente genere una representación a nivel nacional en los organismos de dirección, en los órganos como por ejemplo el Congreso, tener una representación propia. Lo otro es pues estar muy alertas a la cantidad de situaciones y los retos que tenemos en materia de crédito, la situación del deterioro de la cartera, que creo que es un riesgo que tenemos ahí importante. Las tasas, bueno, se espera que ya, y de hecho ya empezaron a bajar, entonces eso le va a soltar bastante el tema, la presión a muchas organizaciones, pero lo que son los controles y el tema de riesgo, pues creo que está ahí y es importante que el sector siga fortaleciendo esos elementos. Otro tema importante, lo que es la parte tecnológica. Estamos súper crudos en el tema tecnológico, realmente el sector financiero sí nos lleva años luz y se está haciendo un esfuerzo grandísimo y se ha avanzado mucho con Visionamos, pero falta mucho en ese sentido. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y desearte muchísimos éxitos en FEDIAN para este año y más adelante. Muchas gracias por la invitación también, Diego. Bueno.